Hola compañeras y profesora, a mí me tocó exponer el tema de idealismo. Mi nombre es Roxana del Ángel Morales, de la licenciatura en Pedagogía del quinto cuatrimestre. Etimología del idealismo. Este vocablo está compuesto del adjetivo ideal y del sufijo ismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia, expresión de un idioma. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se oponen al materialismo. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí, que es percibido por los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. Es decir, que aquí el idealismo no solo va a tomar en cuenta lo que es el objeto, lo que podemos percibir con los sentidos, lo que podemos oler, probar, escuchar, tocar, sino que también va a tomar mucho en cuenta las ideas que tenemos, nuestro pensamiento. El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento a lo largo de la historia. Motivó a pensadores a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos para ampliar su capacidad de comprensión de la realidad. Características. Requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. La manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos en sí mismos, es por medio del intelecto y a través de la experiencia. La razón no se identifica con lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios, y no se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. Tipos de corrientes idealistas. Aquí existen cinco, que son el idealismo platónico, que Platón fue uno de los primeros filósofos en hablar del idealismo. Sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible, fuera del ser, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no solo a través de los sentidos. Es por medio del intelecto y la razón como se logra conocer el mundo real. Lo que Platón daba a entender era que por medio de nuestras ideas o de las ideas que se tienen, es más fácil conocer de manera completa el mundo real en el que vivimos a conocerlo solo por los sentidos. El siguiente es el idealismo objetivo. Para esta variante filosófica, las ideas existen por sí mismas y solo se pueden descubrir mediante la experiencia. Algunos representantes del idealismo objetivo fueron Platón, Leibniz, Hegel, Bolzano y Dilthey. Bueno, aquí lo que se busca es que, lo que dice es que las ideas ya existen, ya están en existencia, pero esas las podemos conocer y descubrir mediante la experiencia, a la práctica que nosotros vamos a ir realizando día con día. El idealismo subjetivo. Algunos filósofos de esta corriente fueron Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. Sostenían que las ideas existen en la mente del sujeto. Según esta corriente, las ideas dependen de la subjetividad del ser que las percibe. El objetivo se va a basar más en que las ideas solo están en nuestra mente. En el individuo están las ideas, pero no en el mundo exterior. No las vamos a encontrar afuera, en el contexto, sino en nuestra mente. El idealismo alemán se desarrolló en Alemania y los principales pensadores de esta corriente fueron Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Contempla que la verdadera esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no como algo abstracto. Se caracterizó por priorizar el pensamiento sobre la sensación, por plantear la relación entre lo finito e infinito y por inspirar una fuerza creativa en el hombre. Incluso los poetas fueron influenciados por los filósofos de esta corriente. Idealismo trascendental. El filósofo Kant fue su principal representante y sostuvo que para que
tenga lugar de dos variables. Estas son el fenómeno, que es la manifestación directa de los sentidos, es decir, es aquello que podemos tocar, ver, sentir, y el noúmeno, que es lo pensado, es decir, las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, que no corresponde a una percepción de los sentidos. Puede ser conocido por medio de la intuición intelectual. Representantes. El primero es Platón, que es un filósofo griego, y Sócrates fue su maestro y luego Aristóteles, su discípulo. Fue un pensador destacado cuyo trabajo tuvo gran influencia en la filosofía occidental y en las prácticas religiosas. Algunos de los aportes más destacados de Platón fueron la teoría de las ideas, que son el eje de la filosofía platónica, donde no se encuentra formulada como tal en ninguno de sus trabajos, sino que fue abordada desde diferentes aspectos, en sus obras La República, Fedón y Fedro. La dialéctica, que es parte de la lógica que estudia el razonamiento probable, pero no de la demostración. Se relaciona con el arte de debatir, persuadir y razonar las diferentes ideas. Y la anamnesis es un término empleado por Platón para hacer referencia a la búsqueda metódica del conocimiento. Tiene que ver con un recuerdo del alma sobre una experiencia que ha tenido una encarnación anterior. El siguiente es René Descartes, también llamado Renatus Cartesius en latín. Fue un filósofo matemático y físico francés. El aporte de sus obras es considerado una revolución en el ámbito científico y de la filosofía moderna. Descartes expone el discurso del método mediante 4 reglas. Evidencia. Admitir como verdad una cosa, solo si se sabe con claridad y no genera dudas. A esta es admitir una verdad, es decir la verdad y decirla así clara, no de que vamos a alargar el cuento o la frase para generarle dudas, sino que esta tiene que ser directa, porque esto contradice el principio de identidad de Aristóteles, donde la razón es suficiente para concretar una idea. El análisis, que separa las posibles dificultades o incógnitas para pensarlas, hasta llegar a sus componentes últimos. La síntesis, ordenar los pensamientos según el grado de complejidad. En este se van a ordenar y se van a ir ordenando jerárquicamente hasta lo más complejo que tengamos. Y la enumeración, que es revisar más de una vez y de manera minuciosa cada instancia de la metodología para asegurarse de no omitir nada. Aquí vamos a organizarlos por números o por letras, según el método, lo que tengamos que decir para no saltarnos algo que es importante. O que puede que no sea importante, pero que es un punto clave para entender el pensamiento que tenemos, la idea. El siguiente es Immanuel Kant, que es un filósofo prusiano y figura relevante del movimiento cultural e intelectual llamado Iluminismo. Kant establece que el problema de la filosofía es saber si la razón es capaz de conocer. Deriva entonces la variante del idealismo, denominada criticismo o idealismo trascendental. Kant considera que el hombre es un ser autónomo que expresa su libertad a través de la razón y que no conoce las cosas en sí mismas, sino que ve una proyección de sí mismo en el conocimiento de las cosas. Los principales conceptos de su trabajo son idealismo trascendental, que ya lo mencioné en los primeros 5, que son los más conocidos, que es el proceso de conocimiento. La experiencia de conocer el objeto influye sobre la realidad y esta experiencia está condicionada por el tiempo y lugar. El ser humano en el centro del universo, que es el sujeto que conoce, lo hace de manera activa y modifica la realidad que está conociendo. Y más allá del ser, existen condiciones universales y necesarias previas a la experiencia del ser. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán que sostuvo que lo absoluto o idea se manifiesta de manera evolutiva bajo normas de la naturaleza y del espíritu.
establece que el conocimiento tiene una estructura dialéctica. Por un lado, el mundo existente y por el otro están las necesidades de superar los límites de lo conocido. No hay diferencia entre el ser y el pensar, ni entre el sujeto y objeto. Todo se diluye en la totalidad. Proceso del conocimiento dialéctico. El conocimiento consiste en la relación. Cada uno se niega o contradice, lo que impone un proceso de transformación que conduce a la igualdad entre ellos. El proceso de transformación para superar la diferencia entre objeto y sujeto tiende a reducir uno a otro. Solo en la entidad posible alcanzar un conocimiento total y absoluto. En la reducción a la identidad absoluta se alcanza el verdadero conocimiento dialéctico, que tiene lugar la disolución del objeto en el sujeto. Como conclusión, en la actualidad el idealismo reconoce de manera habitual la existencia del mundo externo a la conciencia, con la cual evita el riesgo de afirmar que la realidad se reduzca al hecho de pensar. En el ámbito educativo, el idealismo busca acoplar al educando con la realidad en la que se encuentra inmerso, busca favorecer un acercamiento mayor entre los educandos y la naturaleza. El docente idealista debe orientar al educando hacia un proceso de aprendizaje con el que lo que se aprenda no sea una simple acumulación de conocimientos, sino conocimientos que les sirvan para su vida en sociedad. Gracias por su atención.